Buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a esperar hasta 5 minutos, bueno, hasta las 6:05 para empezar esta charla para dar a conocer las oportunidades de financiamiento de Wellcome Trust y la propuesta que tenemos en la universidad para hacer propuestas más sólidas a Wellcome Trust. Estaremos empezando en unos 3 minutos. La agenda es qué es Wellcome Trust y qué oportunidades ofrece para jóvenes investigadores, planificando y organizando una aplicación, experiencias previas y un tiempo para hacer una ronda de preguntas. Esperamos unos minutos más, 6:05 estamos empezando, mientras que entran el resto de participantes. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a esta charla sobre las oportunidades de financiamiento personal que tiene Wellcome Trust. Muchas gracias a los profesores que se han unido a esta sesión, también a los estudiantes y al público en general que ha decidido buscar esta alternativa de financiamiento que nos da Wellcome Trust. Como lo dije hace unos minutos, nos están ayudando en esta charla Rodrigo Carrillo, que es becario de Wellcome Trust, y Cecilia Anza, que también tiene proyectos de Wellcome Trust donde ha hecho postulaciones y ha participado de ellos. Después de la charla, en la ronda de preguntas, estaremos explicando mejor las cosas que estamos avanzando. Rodrigo, muchas gracias por esta iniciativa. Esta es una iniciativa que ha nacido de Rodrigo, de Cecilia, para tratar de fomentar las oportunidades de financiamiento. Y bueno, y muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad que le dan a los profesores y estudiantes de la universidad de conocer estas alternativas de financiamiento. No, muchas gracias, doctor Zamudio, muchas gracias a la DUIT, a UPCH, a nuestra comunidad herediana por la oportunidad de poder compartir con todos un poco sobre estas oportunidades que da Wellcome Trust para financiamientos personales, lo que se conocen como fellowships. Un poco de historia en relación a cómo ha nacido esta iniciativa. Wellcome Trust se une con NIHR, que es el Instituto Nacional para Investigación en Salud del Reino Unido, para juntar esfuerzos y al final poder financiar o apoyar a más proyectos con mucho énfasis en países de bajos y medianos ingresos. Habiendo construido este vínculo entre Wellcome y NIHR,
ellos han buscado, seleccionado algunos países y dentro de algunos países, algunas instituciones, en el Perú, Cayetano Heredia, porque han tenido financiamientos previos, tanto como grants en general, como también en lo que corresponde a fellowships. Entonces nos han buscado, nos han dicho que podamos hacerle mayor difusión a sus programas de fellowship y realmente la presentación que voy a compartir con ustedes está en inglés, la presentación oral y las preguntas al final van a estar en castellano, pero el material ha sido compartido por Welcome, es decir, que este es material que ellos han diseñado, que han testeado con distintas personas, con distintas instituciones, y tiene la información más selecta en relación a cuáles son las oportunidades de financiamiento, cuáles son 3, 4 elementos muy importantes a tener en cuenta al momento de hacer una aplicación para estos niveles, y al final una pequeña explicación de cuál es el proceso de selección. Y al final de la presentación estándar, dentro del marco Welcome, vamos a comentarles un poco la iniciativa que hemos expuesto junto con la Escuela de Posgrado, la DUIC y otros colegas en la universidad para fomentar más y mejores aplicaciones desde Cayetano a los distintos niveles de fellowship que le compete a esta presentación. Entonces, la charla está para unos 45-50 minutos más o menos, y después vamos a tener preguntas. Si por favor pueden hacerlas a través de la opción de preguntas y respuestas, no necesariamente en el chat, que es un poco más desordenado. Y al final también les vamos a compartir un enlace para que hagan una encuesta, que es también parte del programa de difusión que nos han mandado Welcome Trust. Entonces, Welcome Trust y NIHR se han juntado para poder facilitar o darle más oportunidades a personas o aplicantes de países de bajos y medianos ingresos. Y en la columna izquierda, ¿cuáles son los esquemas de financiamiento que están bajo esta gran sombrilla de NIHR y Welcome Trust? En primer lugar, los financiamientos para maestrías. En segundo lugar, los financiamientos para International Training, que básicamente es para hacer un doctorado, un PhD, o para aquellos que acaban de terminar hace reciente, pocos años, el PhD y todavía no están en una posición como para buscar su independencia en investigación. En tercer lugar, el intermediate, que es básicamente personas con doctorado o experiencia equivalente, que ya están en una posición con cierta experiencia, que ya están en la capacidad o en la posición de buscar su independencia como investigadores. Estos tres niveles son a los cuales nos vamos a enfocar a lo largo de la presentación de hoy. Adicionalmente, hay los otros tres esquemas de financiamiento que pueden buscar mayor información en el link de abajo o en la página web, directamente en la página de Welcome Trust. Welcome Trust es una agencia que financia proyectos de investigación en áreas de la salud. Sin embargo, tiene estos 5 ítems que son sus áreas prioritarias. Ahora, como bien dice ahí, no se limitan a estas áreas, es decir, que si bien, es decir, en la medida que esté dentro de proyectos de temas de la salud, aunque no esté en estas 5 áreas prioritarias, uno puede postular y hacer quizás eventualmente una aplicación exitosa. De momento, las áreas que ellos consideran como prioritarias después de presentaciones, investigaciones, discusiones con expertos de distintas partes del mundo son salud mental, el concepto de multimorbilidad, enfermedades crónicas no transmisibles, temas de nutrición y finalmente han agregado también mordeduras de serpiente. Estas son las 5 áreas que, como vemos, también son áreas bastante amplias, dentro de las cuales se pueden elaborar distintos proyectos o distintas propuestas, yendo desde desde ciencias básicas, pasando por epidemiología, pasando por temas clínicos, pasando por intervenciones, ya sean farmacológicas o no farmacológicas. En general, cualquiera de estas propuestas, cualquiera de estos temas que se enmarquen en estas áreas prioritarias o en otras, en la medida que tengan un impacto directo en temas de salud, van a tener buenos ojos por parte de Welcome Trust. Es decir, proyectos muy de ciencias básicas, en las cuales no podamos quizás demostrar un escalamiento o una aplicación inmediata o medianamente inmediata en temas de salud, probablemente no esté dentro de las opciones de Welcome Trust.
Entonces, los objetivos de esta charla es darles un conocimiento general sobre los esquemas que hemos visto, los 3 primeros niveles para maestría, doctorado o recientemente graduado al doctorado, y para personas en una etapa intermedia que ya pueden buscar establecerse como investigadores independientes. Discutir y presentarles cuáles son algunos de los elementos que Wellcome busca dentro de una aplicación exitosa, sólida, y cuál es el proceso de envío. Como les comenté, este material es estándar, desarrollado por Wellcome Trust. Yo tuve la oportunidad de recibir esta misma charla el año pasado en Londres, y ahora establecido nuevamente en Perú, nuevamente en Cayetano, la comparto con todos ustedes. Entonces, ¿para quién está diseñada esta sesión? ¿Para quiénes estamos haciendo este trabajo? Es, en primer lugar, para personas que quizás no tienen maestría y que han sido estudiantes de pregrado y tienen interés en temas de investigación, quizás ya tienen alguna experiencia, pertenecen o no a algún grupo, algún laboratorio o algún centro. Para ellos iría el fellowship de maestría. En segundo lugar, tenemos para las personas que no tienen un doctorado, o aquellos que se han graduado recién del doctorado, pero todavía no tienen mucha experiencia. Para ellos sería el esquema que se conoce como International Training Fellowship. Y en tercer y último lugar, tenemos a investigadores que ya tienen un doctorado, que tienen cierta experiencia, cierta trayectoria, y que empiezan a buscar lo que se conoce como una carrera independiente en investigación. Es decir, desarrollar su propia línea, desarrollar sus propias ideas, buscar cierta independencia y cierta identidad como investigadores, alejándose un poco del laboratorio donde crecieron, de sus mentores o supervisores de doctorado o postdoctorado, etc. Para ellos sería el esquema que se conoce como Intermediate Fellowship. Estos 3 esquemas de fellowship, el de maestría, el International Training y el Intermediate Training, son exclusivos para personas de países de bajos y medianos recursos, es decir, que son para personas como nosotros que podríamos aplicar desde el Perú. Y es relevante para cualquier disciplina dentro del esquema o dentro de la gran área que se conoce como salud global o en ciencias en general. Puntos generales sobre los esquemas de aplicación. En primer lugar, planificar nuestra aplicación, planificar nuestro tiempo, y tiempo es una palabra que vamos a repetir en distintos momentos y varias veces a lo largo de esta aplicación. Una aplicación exitosa no se hace de la noche a la mañana, no se escribe en 48, 72 horas, es un proceso largo, es un proceso que requiere mucha atención al detalle, mucha atención para tener una pregunta sólida y mucha atención para poder plasmar nuestra experiencia, nuestro CV, nuestros antecedentes en 1000, 1200, 1500 palabras y que sea lo suficientemente robusto e interesante para que el revisor nos conozca y piense y se lleve la idea que somos un aplicante sólido con la capacidad de desarrollar la propuesta que estamos proponiendo. Tenemos que buscar siempre consejos de nuestros pares, de personas que ya han pasado por lo cual nosotros estamos aplicando, y en especial también de personas que tienen más experiencia que nosotros. Pueden ser personas en un nivel más avanzado dentro de nuestro laboratorio, de nuestro centro, o inclusive el jefe del laboratorio, el jefe de nuestro centro, nuestro investigador principal, o aquel que ha sido nuestro supervisor de maestría, nuestro supervisor de doctorado, etc. Y bueno, como investigadores, por más que estemos en una etapa inicial de nuestra carrera, hacernos preguntas frecuentemente. Y eso es básicamente a lo que nos dedicamos, hacernos preguntas en nuestras áreas de interés, en nuestras áreas de trabajo, y buscar las maneras, las alternativas de desarrollar para poder de esta manera avanzar nuestra ciencia, nuestra carrera y contribuir al tema en general. Algo que es muy importante es el cuadro que tenemos al lado izquierdo. En las 2 primeras barras vemos el porcentaje de aplicaciones que caen dentro de los esquemas que nos interesan: maestría, International Training y International Intermediate. Estos 3 esquemas aproximadamente suma para varones el 60% de aplicaciones y mujeres más o menos el 40% de aplicaciones. Lo que es más relevante aún son las 2 barras del inicio, del lado derecho, que nos enseñan que aproximadamente en promedio la mitad de aplicaciones pueden ser exitosas.
Es decir, que es un proceso duro, es un proceso difícil, no imposible, pero que, como todo proceso que requiere mucho trabajo y mucha elaboración, pues va a tomar tiempo. Y nuevamente tenemos esta gran palabra, este gran concepto que va a ser muy importante a lo largo de nuestra presentación: tiempo y planificación. Tiempo y planificación van a llevarnos a poder tener con un poco de suerte además, van a llevarnos a poder tener una aplicación exitosa. ¿Qué hace que una aplicación sea exitosa? Para esto, Well Contrast tiene este acrónimo de 3 P's. En primer lugar, la persona o el aplicante. En segundo lugar, el lugar o el ambiente de trabajo. Y en tercer lugar, el proyecto en sí o la pregunta de investigación. Vamos a empezar por la primera P, de la persona. El aplicante tiene que demostrar tener la suficiente experiencia y los suficientes méritos y achievements según el nivel en el que está. Si vamos a aplicar para el fellowship de maestría, quizás no necesitamos paper, pero sí quizás experiencia, quizás cursos, quizás entrenamiento, algo que dé fe y sustente que vamos a poder hacer el proyecto que estamos proponiendo. En el esquema de maestría, en el fellowship de maestría, uno puede hacer la maestría un año y tiene otro año para desarrollar un proyecto de investigación. Todo esto cubre salarios, cubre estipendio, cubre el programa de maestría y también cubre los gastos que tienen que ver con el proyecto en sí. Cada uno de los 3 niveles de aplicación tienen un máximo o un rango de límite de fondos que se pueden solicitar, y toda esta información está en la página web y puede cambiar de año a año, pero son rangos grandes y van de acuerdo a lo que se espera dentro de cada nivel. Es decir, el rango de gastos o el rango de presupuesto que uno puede solicitar en el proyecto de maestría es menor que en el proyecto de fellowship para doctorado, que en el proyecto de fellowship para personas que están buscando ya cierta independencia en su trabajo. Tiene que haber un balance entre lo que hemos logrado hasta el momento y en lo que queremos lograr. Es decir, si vamos a aplicar para un programa de maestría o para el fellowship de maestría, es probable que no debemos tener 20, 30, 50 papers, grants de otros financiadores, alguna patente, etcétera, etcétera, porque en ese momento ya estamos en un nivel más avanzado. Quizás con esa experiencia corresponde ir al nivel de PhD o quizás a nivel superior. Entonces tiene que haber un buen balance entre lo que hemos logrado y en lo que queremos lograr y el nivel en el que estamos. Algo que es muy importante es que Well Contrast en general se adhiere a el statement de Dora, que entre otros principios sugiere que lo que importa o lo que más importa es nuestra contribución científica, que hayamos dado o hayamos encontrado o completado algún pequeño vacío en el conocimiento. Eso es más importante, es decir, es más importante haber hecho una buena contribución, respondido a una investigación sólida, una metodología clara y haber contribuido a nuestra área de nuestros temas de trabajo, versus tener una publicación en un gran journal. Y algo que es muy importante y se pone y es parte del paquete o los documentos que uno envía en estos 3 esquemas de aplicación, es cómo el programa o el nivel al que estoy aplicando me va a ayudar a mi visión a mediano o largo plazo. Es decir, si yo estoy aplicando al fellowship de doctorado, esto me va a ayudar para después hacerme poco a poco un investigador independiente, quizás para trabajar nuevos temas que me permitan desarrollar posteriormente una línea dentro de lo que me interesa. Entonces, eso también tiene que quedar claro. Tiene que quedar claro que tenemos ciertas expectativas de nuestro futuro, tenemos ciertos planes, y esta aplicación es un hito o un eslabón dentro de la cadena que nosotros queremos lograr en el mediano o a largo plazo. Es decir, que no estamos aplicando por aplicar. No estamos aplicando porque es una buena oportunidad en sí. Lo es, pero es también un eslabón dentro de la carrera que queremos desarrollar. Y esto obviamente va a tomar tiempo, va a tomar también conocernos y saber qué es lo que más o menos queremos, necesitamos o buscamos para desarrollar nuestra carrera como investigadores.
Como investigadores jóvenes, algo que quizás nos preocupa siempre, o tenemos en la mente, es que si estamos aprovechando todas las oportunidades que nos dan. Tanto en Cayetano como en otras universidades hay distintas oportunidades, cursos, mentorías, accesos a publicaciones, etcétera, etcétera. Y a veces nos cuestionamos si es que estamos haciendo todo para aprovechar al máximo estas oportunidades. Y lamentablemente no hay una escala, o no hay una manera de evaluar si efectivamente lo estamos haciendo o no. Pero algunos consejos que ellos nos dan para poder sentirnos de que estamos haciéndolo es ser proactivo en el laboratorio, en el centro en el cual trabajamos, proponer nuevas ideas, proponer nuevas aplicaciones, buscar nuevas metodologías, salir, pensar fuera de la caja y hacer cosas distintas. Network. Conocer nuevas personas, tanto de nuestros pares como más allá. Las personas con las que trabajamos, las que pueden estar en los laboratorios, centros o institutos aledaños, etc. Pero también conocer a personas que pueden estar en otros espacios. Y es sumamente enriquecedor conocer lo que otros están trabajando, qué es lo que uno puede aprender o adoptar de esas metodologías o de esas maneras de ver la investigación a nuestro propio trabajo. Tomar todas las oportunidades que podamos de entrenamiento, como estas charlas, como otras que se dan en la universidad o en otros espacios. Ahora, dado el contexto de la pandemia, hay gran cantidad de oportunidades de webinars y de otros espacios de entrenamiento abiertos y gratuitos y en línea, y aprovechar todos esos en la medida de lo posible y poder incorporar nuevas habilidades y nuevos conocimientos. Dar charlas y seminarios como jueves científicos, viernes científicos, o dentro de nuestro propio grupo, centro o laboratorio, quizás organizar journal clubs u otras actividades que nos ayuden a profundizar en temas, que nos ayuden a quizás también ganar experiencia, hablar en público, y nos ayuden también a ganar experiencia en mentoría, que puede ser que va de la mano con el penúltimo punto. Si organizamos este tipo de actividades, nos va a ayudar a enseñar, guiar a estudiantes más jóvenes o a personas que están rotando en nuestros espacios de trabajo. Si se dan las oportunidades, tratar de buscar pequeños grants. Quizás nuestros supervisores, nuestros mentores, jefes de laboratorio tienen grants grandes y esas agencias financiadoras pueden tener subgrants o algunos esquemas pequeños dentro del gran financiamiento, postular, aplicar, ganar la experiencia de saber cómo es este proceso y cuáles son las cosas que se deben hacer, las cosas que es mejor no hacerlo y ganar la experiencia para tener aplicaciones en el futuro mucho más sólidas. Y el uso de redes sociales siempre es sumamente interesante y que pueden compartir artículos y uno encuentra información y puntos de vista distintos, y es una gran oportunidad también para vincularse y hacer network con personas de otros países u otras instituciones. Lo otro que estábamos conversando es sobre el nivel de intermedia, si es que es para personas que están buscando ya una identidad propia como investigadores. Entonces, la pregunta es si es que realmente necesitamos una identidad propia. Y puede que sea necesario o puede que no lo sea. Va a depender de en qué momento estamos. De repente estamos todavía muy junior, estamos en el espacio de maestría o doctorado, en donde aún tenemos que formar nuestros intereses, saber los espacios que queremos, en los cuales queremos desarrollarnos. Y por lo tanto quizás sea aún muy prematuro pensar en una identidad propia como investigadores. Quizás en el área en que trabajamos todavía no hay mucho espacio para desarrollar una identidad propia. De repente hay bastante ya personas trabajando en distintas pequeñas áreas. Y otro punto importante es las oportunidades que puede haber para desarrollarse como investigador independiente o desarrollando una área particular de interés. Entonces, algo que es importante en todo caso es buscar un nicho. ¿Qué es lo que nos interesa investigar? ¿Nos interesa esta enfermedad? ¿Nos interesa esta metodología? ¿Nos interesan intervenciones, estudios observacionales, ciencias básicas, inmuno, micro, etcétera? Y dentro de estas grandes áreas, ¿qué es lo que yo como investigador independiente o como persona que está empezando a buscar una carrera, qué es lo que yo puedo aportar? ¿Qué es el espacio en el cual no se ha trabajado mucho
en el cual todavía hay bastante tela por cortar, en el cual puedo sumergirme y hacerme el experto en esta área. Y para eso también es muy importante colaborar. Colaborar para poder conocer qué es lo que otros están haciendo, cuáles son las pequeñas áreas dentro de las grandes áreas, y aprender de otros, y de esta manera ir buscando mi nicho. Es decir, en qué es lo que soy experto, en qué es lo que el mundo después va a conocer mi trabajo por esto o por estos temas. Tiempo o momento. Las aplicaciones para estos tres esquemas de financiamiento se basan en la persona y en qué momento de su carrera está. Es decir, puede postular para la maestría, quizás si es que ya tiene un doctorado no es el stage o el momento adecuado. Puede postular para el intermediate, quizás si es que recién acaba de acabar el doctorado y no tiene mucha experiencia previa o mucha experiencia durante los años de doctorado, quizás todavía no sea el momento. Entonces las aplicaciones se evalúan en el contexto de cada uno de los aplicantes, en el contexto de cada uno, en qué momento está y qué experiencia tiene a la fecha. Para evaluar la competitividad es necesario tener un currículo sólido que demuestre una línea de carrera y obviamente también tener un proyecto o una pregunta de investigación que sea innovadora, que responda una buena pregunta de investigación e idealmente que pueda tener un impacto positivo llenando un vacío del conocimiento de las áreas que trabajamos. En esta línea es importante no solamente proponer una gran idea, una idea muy innovadora, sino una idea que vaya a la par con nuestras habilidades. No sirve tampoco proponer o mandar una aplicación con 3, 4, 5 objetivos que no voy a poder responder, porque el tiempo no me lo va a permitir, porque el presupuesto no me lo va a permitir, o porque simplemente yo no tengo las habilidades para responder todo eso. Entonces, al final tiene que haber un equilibrio, un juego entre lo que yo soy, lo que yo puedo dar y lo que estoy proponiendo, que idealmente aún, aunque pueda ser poco o aunque pueda ser reducido, pero muy lógico y consistente en el contexto de lo que estoy aplicando, del tiempo y del presupuesto, pueda tener un impacto positivo y llenar realmente un vacío en el conocimiento. Algo que ayuda para dar esta idea, para que Welcome pueda ver la aplicación y decir, esta persona puede realmente entregar lo que está ofreciendo. Y no solamente Welcome, sino que después también hay evaluación por pares externos y que estas personas puedan leer esta aplicación, ver el currículum y decir, esta persona ha tenido la experiencia o tiene la capacidad de poder alcanzar los méritos y los conocimientos y la experiencia necesaria en el tiempo que se requiere para poder al final entregar lo que él está proponiendo. Algo que ayuda siempre es tener un poco de data preliminar, hacer quizás un pequeño piloto, algunos experimentos en nuestro laboratorio, y con ello poder desarrollar la experiencia y probar que nuestra hipótesis puede ser cierta, que nuestra hipótesis necesita algunos arreglos, para lo cual estoy pidiendo o estoy postulando para hacerlo más grande, etc. Pero en todo caso, dar la idea y la sensación a nuestros revisores que puedo o soy capaz de hacer lo que estoy proponiendo. Y finalmente también tiempo con relación a las fechas de aplicación. Son fechas estándar, son fechas claras, son 2 fechas al año, normalmente entre abril y mayo y noviembre de cada año, las fechas exactas. Este año han cambiado un poco por la coyuntura actual del coronavirus, pero son entre abril y mayo y noviembre de cada año. Los procesos, como vamos a ver en la última diapositiva, suelen ser un poco largos, suelen ser entre 6, 8, 9 meses entre la primera aplicación a la respuesta final. Así que también es necesario quizás, depende del estado en el que estamos, tener algún plan B u otras alternativas para el tiempo, para el interín, o si es que la aplicación no fuera exitosa. Entonces, la siguiente P, de las 3 que Welcome considera importantes o muy importantes en su aplicación y que realmente se fijan en ellas, la siguiente, hemos visto P de persona, vamos a P de place o lugar en español.
Y tiene que, el lugar en donde voy a desarrollar mi trabajo, el lugar en donde me voy a desarrollar como investigador, tiene que demostrar calidad, sostenibilidad. Calidad va de la mano con el primer punto, es decir, calidad suficiente para que me permita hacer la investigación que estoy proponiendo. Acceso a los equipos, acceso a los reactivos, acceso a la experticia y acceso a una red sólida que me va a permitir desarrollar lo que realmente estoy proponiendo. Sostenible tiene que ver más conmigo, con cada uno de nosotros como investigador, como sujeto que está en un proceso de desarrollo y crecimiento. Es decir, si la institución me va a permitir desarrollarme. Si hay quizás una línea de carrera, si va a me dar las facilidades para empezar a tener quizás responsabilidades de tutor o responsabilidades de docente o de asistente de clases, o si es que me va a dar, o si es que me ofrece cursos o otras capacidades u otras oportunidades de entrenamiento personal. Entonces, esos dos elementos tienen que quedar claros en mi aplicación. Es decir, el espacio donde yo quiero hacer mi investigación tiene todo lo que necesito para hacerlo, no solamente en términos físicos, de equipo, de instrumentos, de reactivos, sino también en términos de recursos humanos. Es decir, ya hay gente que ha trabajado en estos temas, hay gente en la cual voy a poder apoyarme si es que tengo alguna duda, alguna limitación, algún problema. Y si me van a permitir hacer buenos vínculos en mi área, en áreas aledañas, y fortalecer mis capacidades de investigador independiente. Y si es que me va a dar la oportunidad de desarrollarlo, o si es que por el contrario es un espacio muy limitado en el cual no voy a poder desarrollar todas mis habilidades o no voy a poder cumplir mis metas. Como comentábamos en un par de diapositivas anteriores, es muy importante decir cuál es el rol que este fellowship, cual sea el nivel, va a jugar en mi línea de carrera o en lo que yo estoy planificando. Y si mi institución me va a permitir eso, me va a permitir tener ese camino que estoy deseando seguir. Y en ese punto es obviamente válido hacerse la pregunta si es que la institución en la que estoy o a la que estoy pensando aplicar es la correcta. Es la correcta para mi investigación y es la correcta para mí. Y eso es una respuesta muy personal. Cada uno sabrá dónde se siente más cómodo, dónde hay un balance adecuado entre recursos logísticos, materiales y recursos humanos, y lo que cada uno desea dentro de su línea de carrera. Es una pregunta válida, es una pregunta que todos nos hacemos probablemente en varios momentos de nuestro desarrollo como investigadores. Y como les decía, no hay una respuesta inmediata, ni única, ni correcta. La respuesta va a ser muy personal y va a ser un equilibrio entre el espacio de trabajo, entre mis necesidades profesionales y personales y en qué momento de mi carrera me encuentro. Quizás pueda ser, quizás fue un buen ambiente de trabajo, un buen ambiente para desarrollarme, para hacer la maestría, para hacer doctorado, pero quizás no lo es para buscar ya un espacio como investigador independiente, por distintos motivos. Quizás sería recomendable buscar otra institución. Puede ser el caso, local o internacional. Va a depender nuevamente de cuáles sean los requisitos y los intereses de cada uno. Como siempre, no tiene que ser una respuesta radical. Es decir, puedo moverme, simplemente significaría moverme del grupo en el que estaba, del laboratorio en el que trabajaba, del instituto o del centro en el cual me desarrollé, hacia otro departamento, hacia otra facultad, o hacia otro, o me puedo quedar dentro de mi grupo, dentro de mi laboratorio, pero quizás abriendo una nueva rama, perfeccionando una técnica, perfeccionando un método, o ampliando los métodos, las técnicas con las cuales ya venimos trabajando, pero una nueva enfermedad o un nuevo tema. Gente, trabajamos en un espacio, pero no trabajamos solos o aislados. Es necesario el networking, es necesario conversar, es necesario intercambiar ideas, es necesario aprender un aprendizaje mutuo entre colegas, entre personas según estado con mayor experiencia y personas que tienen aún menor experiencia. En lo que respecta a la aplicación, en cualquiera de estos tres niveles es necesario identificar un mentor o un supervisor, uno o varios realmente.
Y esto es realmente una selección bastante importante y muy delicada. Tiene que ser alguien que pueda estar y darnos lo que necesitamos o lo que buscamos en el estado, en el stage en el cual nos encontramos. Quizás estamos en un estado bastante joven y estamos buscando financiamiento para maestrías. Quizás en este momento es necesario alguien, un mentor o un supervisor no muy experto, no el más senior, que por lo general son personas muy ocupadas, sino quizás alguien con un poco menos de experiencia, pero que tenga un poco más de tiempo para guiarme, para enseñarme, ya que yo recién estoy empezando. Entonces necesito guía, necesito que alguien me enseñe, me dé tutorías, etc. Y una persona con poco tiempo no me va a poder dar toda esa información. Quizás por el contrario, yo estoy en un nivel un poco más avanzado. Estoy buscando mi independencia como investigador. Entonces, una persona que ya haya transitado por ese camino me puede dar mucha más ayuda con consejos administrativos, con consejos inclusive hasta, entre comillas, políticos dentro de mi institución, cómo desarrollarme, cómo buscar nuevas experiencias, nuevas alternativas, etc. Así que la búsqueda y la identificación de un supervisor o de un mentor va a estar marcada en qué momento estamos en nuestra carrera y cuáles son las necesidades que necesitamos en ese momento. Como en cualquier relación profesional y de amigos, tenemos que buscar a alguien a quien confiemos y a quien respetemos. Alguien idealmente que nos vaya a retar. A retar en el sentido de que nos invite a pensar, nos invite a ser críticos de nuestros métodos, críticos de entender cuáles son nuestros resultados, cuáles son las implicancias, que no nos haga quedarnos en un mismo estadio de nuestro desarrollo, pero que poco a poco, conociendo nuestras fortalezas y limitaciones, nos lleve a madurar como personas, nos lleve a madurar como investigadores en las áreas que nos interesan desarrollar. Tener reglas de casa. Saber exactamente eso nos ayuda a llevar una relación armoniosa y en paz. En particular cuando estamos buscando supervisores o mentores con los cuales quizás no hemos trabajado o interactuado mucho antes. En muchos ambientes, en el extranjero también, a veces alguien busca un supervisor con el cual no ha tenido ninguna relación previa en lo absoluto. En estos casos es más necesario tener ciertas reglas, por ejemplo, si vamos a conversar, reunirnos una vez al mes o una vez a la semana, si está bien que te mande cosas por WhatsApp o por teléfono versus correo electrónico, etc. Reglas para que todos nos sintamos juntos y podamos llevar una relación lo más horizontal y amical posible. La última P. Hemos hablado de la persona, hemos hablado del lugar y ahora hablemos del proyecto. Tiene que ser una pregunta de investigación de la más alta calidad posible. Una pregunta de mucha calidad, sólida, bien formulada, que responda realmente un vacío de conocimiento. Una pregunta que cuando lleguemos a la respuesta final, estemos contribuyendo a realmente cerrar un vacío, a realmente contribuyendo al conocimiento de nuestra área. No ser redundantes en preguntas y no buscar temas que ya están harto trabajados o harto conocidos. Buscar algo que nos diferencie. Es necesario tener ideas que vayan a hacer una contribución significativa y diferente al campo en el cual estamos desarrollando. Si corresponde, pueden haber algunos trabajos o algunos proyectos que no tengan hipótesis, pero si corresponde, tener una hipótesis muy clara, muy bien sustentada en la literatura previa, en el conocimiento fisiopatológico, en fin, lo que corresponde a nuestras áreas de trabajo, pero una hipótesis sólida que pueda ser evidentemente demostrable. Tener objetivos muy claros. Objetivos sumamente claros que el lector, el revisor o Welcome, el panel de Welcome pueda leer e imaginarse cuál va a ser el desenlace. E imaginarse cuál va a ser el producto final de nuestra investigación. Necesitamos una pregunta sólida que contribuya realmente a la ciencia
que no sea repetitiva, sino que haga algo, una nueva contribución, pero también que sea factible. Que sea factible, que podamos responderlos nosotros, el aplicante, en el momento en el que se encuentra, en el tiempo que estamos proponiendo y en los recursos que estamos solicitando. Es decir, que sea una pregunta factible para el aplicante, en los recursos que estamos solicitando. Idealmente, si tenemos algún tipo de data preliminar que apoye, que somos capaces o que tenemos la posibilidad de desarrollar ese trabajo. Y algo que es muy importante es cuáles son nuestros planes de contingencia. Es decir, proponemos hacer el experimento A. ¿Qué pasa si el experimento A falla? ¿Cuál es nuestro plan de contingencia? ¿Cuál es nuestro plan B? Alguna propuesta puede ser el experimento B, depende del experimento A. Y en ese caso, si el experimento A falla, ¿se acaba el proyecto? Ahí lo dejo. ¿Cuáles son nuestros planes de contingencia? Anticiparnos a esos planes y dejar eso sumamente claro. Esto es lo que yo propongo, pero si alguno de estos pasos falla, voy a hacer esto. Y tengo también, obviamente, la posibilidad, la capacidad, los recursos para implementar ese plan de contingencia y que, en general, la pregunta o el tema que estoy proponiendo no se va a ver mermado. Tiene que haber una gran coherencia entre los recursos que estoy solicitando y los métodos que estoy aplicando. Si solicito pocos recursos, el perjudicado es el aplicante, porque no va a tener todos los recursos suficientes para desarrollar lo que él quiere. En el otro extremo, si pido demasiados recursos, el perjudicado también va a ser el aplicante, porque pueden haber otras aplicaciones igual de buenas, igual de fuertes, pero que quizás están solicitando menos recursos. Y si puede ser el caso, que por lo que tú estás solicitando pueden financiar dos igual de buenas, igual de sólidas, quizás se vayan por estas dos. Entonces tiene el planteamiento de nuestra metodología, tiene que ir de la mano con el planteamiento de los recursos que estamos solicitando. Finalmente, hemos visto las 3P. Las 3P que para Welcome son sumamente importantes y realmente que las consideran. Realmente al momento que ellos evalúan las aplicaciones, va a buscar las 3P. Persona, lugar y propuesta o pregunta de investigación. Y estas son algunas frases que el panel o los revisores han dado después de hacer sus evaluaciones. Y a partir de ellas hay ciertas recomendaciones. En primer lugar, evalúa o test tus ideas. Es decir, plantea tus ideas con tus colegas, con tus supervisores, con personas quizás aún más jóvenes o en un nivel anterior al que tú estás ahorita. Si ellos lo pueden interpretar, si ellos lo pueden entender, quizás también lo pueda hacer el revisor. En el primer ejemplo, en la primera texto entre comillas, el revisor dice que esta persona planteó una brillante hipótesis, pero que no puede ser testeable o no puede ser comprobada. Entonces, eso obviamente pudo haber sido anticipado si hubiéramos compartido nuestro trabajo con otras personas que no hubieran podido llegar a esta conclusión y avisarnos con tiempo. El segundo punto señala: esta aplicación es absolutamente novedosa, claro, si es que ignoras todo lo que se conoce sobre el tema. Nuevamente, si estamos quizás más relevante para aquellos que están en una etapa bastante inicial, en donde no han tenido espacio o tiempo de conocer toda la literatura o la gran cantidad de literatura que puede haber sobre un tema, y cometemos el error de pensar que esta idea no ha sido desarrollada o no ha sido respondida hasta el momento. Pero quizás sí lo ha estado. Si lo ha hecho, simplemente no tuvimos la exposición a ese conocimiento. Esto también se puede prevenir compartiendo nuestras ideas o nuestros intereses con personas que tienen más experiencia, han estado más tiempo en el campo, más tiempo en nuestras áreas de trabajo y nos pueden decir: esto ya se sabe, esto no se sabe, esto es repetitivo, esto es realmente novedoso, o quizás esto es realmente imposible dentro del marco de lo que estás proponiendo. El segundo punto, ser realista, ¿no? Es decir, no podemos proponer
hacer algo para lo cual no tenemos los recursos, no tenemos la experiencia o no tenemos el conocimiento. No ser sobreambiciosos. En la primera línea, entre comillas, se dice que esta aplicación es demasiado ambiciosa y no podría ser desarrollada ni siquiera en toda una vida de un investigador. Y nuevamente, es más factible y es mejor tener 1 o 2 objetivos sólidos, interesantes, que contribuyan y que vayan de la mano con mis antecedentes y mis recursos solicitados, a tener una gran lista de objetivos que realmente no voy a poder alcanzar. Más en cantidad, definitivamente no es mejor en este caso. Ser claro y contar una historia. Escribir ese tipo de documentos, hay que tener una narrativa muy clara y separar lo que corresponde a nosotros como individuos y a lo que corresponde a nuestra pregunta de investigación. Ir de lo general a lo específico, contar nuestro desarrollo profesional en un orden cronológico. Cuando uno cuenta una historia, no empieza por el final, se va al inicio y va saltando de lado a lado. Hay todo un orden, hay una cronología, hay una secuencia lógica de ideas que debe seguirse. Y eso puede ser particularmente confuso y difícil porque estas aplicaciones obviamente están en inglés y el inglés no es nuestro primer idioma. Así que si tuviéramos alguna dificultad en escribir en inglés, es aún más necesario tomar todo el tiempo prudente, todo un tiempo bastante prudente, para poder revisar. Quizás alguna persona también lo pueda revisar, algún editor o algún colega, amigo que su primer idioma sea inglés, nos pueda dar una mano para ver que todo se entienda, sobre todo en esta parte del idioma extranjero. Lo que comentábamos con tener planes y contingencias. Tener un plan de contingencia si es que lo que estamos proponiendo no es exitoso y que no parezca que si es que nuestro experimento o nuestro primer método falla, el proyecto se acaba o ahí queda. Entonces, tener planes y alternativas para los métodos que estamos planteando. Y finalmente puede parecer algo menor, puede parecer un detalle ínfimo, pero les aviso que no lo es. Hay que tomarnos el tiempo suficiente para leer toda nuestra aplicación, buscar errores tipográficos, una coma, un punto, una referencia mal colocada, etcétera, que nuevamente pueden parecer cosas menores, pero el revisor al final va a decir, si esta persona no se dio el trabajo de revisar su aplicación, si no se dio el trabajo de darme lo mejor que ha podido en algo que supuestamente es un hito importante en su carrera, porque nuevamente esto, más allá de que te dé fondos para hacer una maestría o fondos para hacer un doctorado, no pretende ser solamente una beca, pretende ser un hito en tu carrera como investigador en cualquiera de estas 3 etapas. Y como tal tenemos que demostrar responsabilidad y calidad al máximo posible en nuestro trabajo. Y hay una cuarta P, que va de la mano con lo que hemos repetido en más de una oportunidad durante nuestra charla, que es el tiempo. El tiempo va de la mano con la preparación. Estar preparados, preparar una aplicación con tiempo. Tener todos los elementos que necesitamos con tiempo, nuestros métodos, pero también temas administrativos, cartas de recomendación, cartas de referencia, cartas institucionales, lo que corresponda para cada uno de los niveles, cartas de aceptación en los programas de maestría, doctorado, en fin, lo que corresponda. Pero estos trámites o estos puntos demoran y hay que estar preparados y dar el tiempo necesario. El primer punto en esta diapositiva dice, conoce tu audiencia. Y algo que tenemos que saber es que las aplicaciones de Welcome y muchas veces aplicaciones de otros programas son leídas y evaluadas no solo por personas expertas en el tema que uno está aplicando. Si yo aplico con un tema de inmunología y hay 3 revisores, probablemente uno sea inmunólogo y no necesariamente en la materia específica, sino inmunólogo en general. Después puede haber alguien de ciencias sociales, alguien de epidemiología. Entonces, el primer revisor quizás entienda al detalle lo que tú estás diciendo. Pero si uno no es claro en lo que está escribiendo,
usa un lenguaje amigable, los otros dos revisores que no son expertos en la materia no van a entender tu aplicación. Y vas a tener una buena evaluación y 2 malas. Y no queremos eso. Definitivamente estas 2 malas evaluaciones van a ir en desmedro de nuestra performance global. Entonces tenemos que escribir ese tipo de documentos pensando o teniendo eso en consideración, que nuestra audiencia es una gran audiencia de distintos antecedentes, con distintas áreas de experticia, y tenemos que saber llegar a ellos sin perder nuestro profesionalismo y nuestra experiencia marcada en el tema, pero con suficiente soltura y términos, digamos, coloquiales o no expertos, para que una persona no experta en el tema nos entienda. Entienda lo que estamos proponiendo, y no solamente lo entienda desde un punto de vista teórico, sino también lo valore. Pueda el revisor, con absolutamente cero experiencia en la materia que estamos de nuestro interés, pueda decir, le entendí, sé cuáles son sus objetivos, sé por qué está haciendo este paso y este experimento, y al final, aunque no sea mi área, siento o puedo valorar que esta propuesta pues va a ser una contribución real a esta área, que no es la mía, pero todo esto está sumamente claro y por lo tanto es una buena aplicación. Es una buena aplicación desde el punto de vista de la redacción porque ha podido llegar a varias audiencias y es una buena aplicación porque va a tener una evaluación favorable y te va a permitir avanzar y quién sabe quizás también alcanzar el puntaje o ser una evaluación exitosa. El segundo punto nos habla de tiempo. Realmente es una palabra que no podemos enfatizar suficiente en esta presentación. Es necesario darnos el tiempo. Verificar la elegibilidad para el programa al que nos interesa y si las áreas de interés encajan con lo que nosotros estamos trabajando. Welcome y muchas otras agencias de financiamiento son muy abiertos. Y Welcome en particular les puedo asegurar que si uno escribe presentándose, diciendo, este soy yo, 1 o 2 páginas de CV, estos son mis logros, esta es mi formación, esto es lo que he logrado hasta el momento, estos son mis antecedentes, etcétera, 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 te van a decir cuál es el esquema que más te conviene. Y lo mismo si le mandas 1 o 2 páginas con esta idea. Esto es lo que yo quiero hacer, esta es mi hipótesis, estos son mis objetivos, esto es como lo estoy planteando. Está dentro de sus áreas de prioridad, les interesaría, los verían con buenos ojos y les aseguro al 100% que siempre les van a contestar. Evidentemente no el mismo día, no al día siguiente, pueden demorar 5 días, quizás hasta una semana, pero siempre les van a contestar y les van a dar feedback. Nunca va a ser un sí, nunca va a ser un no, les van a dar muchas recomendaciones de las cuales ustedes pueden aprender. Revisen y vuelvan a revisar lo que están mandando. Dense tiempo para dejar los documentos a un lado y retomarlos 2 o 3 días después, verlos nuevamente con una mirada más fresca, descansada. Y finalmente tenemos la parte de cuál es el proceso. Es un proceso largo, como les comentaba. Cada uno de estos sitios suele demorar meses. En mi caso, por ejemplo, yo actualmente tengo el Training Fellowship y estoy haciendo el programa de doctorado. Yo apliqué en un mes de noviembre y recibí la notificación en el siguiente diciembre del año siguiente, o sea, fue casi un año, un poco más de un año. O sea, son procesos lamentablemente largos. El proceso empieza con una aplicación preliminar. Es decir, cambia en cada uno de los 3 esquemas, pero digamos 1000, 1200, 1500 palabras de presentación, quién es cada uno, en qué momento está en su carrera, cuáles son sus logros, y una extensión parecida para el proyecto, qué es lo que quiero hacer, cuáles son mis objetivos, cuáles son los métodos, etc. Esto es evaluado dentro de Welcome y aquellas propuestas más robustas van a ser invitadas para una evaluación completa, para una aplicación completa, en donde te van a pedir mayor nivel de detalle sobre ti, mayor nivel de detalle sobre tus mentores, mayor nivel de detalle sobre el espacio en el cual vas a trabajar, mayor nivel de detalle sobre la propuesta que estás haciendo. Como vemos, en cada una de las etapas, preliminaria,
preliminar y aplicación final, están las 3P, la persona, el lugar y la pregunta. Después esta aplicación completa es evaluada por un grupo de expertos dentro de Welcome y luego es enviada a evaluadores externos. A este momento hay una evaluación, hay un puntaje y las mejores propuestas son invitadas a entrevista. Este año, dadas las circunstancias, no han habido entrevistas. La verdad que no sabemos cómo va a ser el próximo año en el contexto de COVID. Podrían ser entrevistas virtuales o lo que hicieron este año fue que los aplicantes respondían preguntas por escrito, o sea, en un documento adicional. Eso es en general todo el proceso de aplicación. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Estamos dispuestos para responder cualquier pregunta y después les comentaremos un poco de cuáles son los planes que tenemos dentro de Cayetano para incentivar aún más este tipo de aplicaciones. Voy a leer algunas de las preguntas que han surgido. En primer lugar, ¿es necesario tener un mentor en el Reino Unido para todos los tipos de fellowship? Es recomendable. Para el de maestría podría no ser, si es que quisieras hacer el programa de maestría en tu país o en el Perú en este caso. En los otros es recomendable, es altamente recomendable, para que puedas también generar un vínculo y te permita crecer como profesional, aumentar tu network de colegas y de personas más senior que te van a apoyar a crecer como investigador. Tenemos otra pregunta. Si ya se tiene el grado de maestría, ¿Welcome Trust aceptaría una postulación para otra maestría? O tal vez sugiere que sería mejor postular para un grado de doctorado. Esa pregunta realmente te la podrían contestar ellos. En principio va a depender de qué experiencia tengas junto a tu maestría. Hay personas que quizás han hecho una maestría, pero realmente no tienen mucha experiencia profesional o de investigación. Quizás en ese caso podrían aceptar hacer una maestría. Pero si quizás ya tienes una maestría, cierta experiencia en investigación, un camino ya más o menos marcado, probablemente te recomendarían hacer el doctorado. Pero va a depender no solamente del título del grado, sino de quién eres tú y en qué momento estás como investigador de manera global. Otra pregunta. ¿Qué requiere Welcome Trust de las universidades aplicantes? Pareciese que todos los fellows de Welcome Trust son de Cayetano. Bueno, las universidades tienen que demostrar, o las instituciones tienen que demostrar que hay experiencia en investigación, experiencia en el manejo de fondos, porque el vínculo, digamos, el vínculo legal o administrativo es entre instituciones, entre Welcome y la universidad o la institución con la cual estés aplicando. Entonces la universidad tiene que demostrar experiencia, solvencia económica y transparencia. En el caso del International Fellowship para doctorado, primero tienes que aplicar a una universidad y después aplicar al programa de Welcome Trust. Podrías hacerlo de manera simultánea, teniendo quizás una preaceptación del programa, pues puedes aplicar con eso. ¿Cuál es la diferencia que hay entre Doctoral Studentships de Welcome Trust y el International Training Fellowship? ¿Cuál es más competitivo? La verdad que no sé la diferencia. El Doctoral Studentship entiendo que es más pensado para personas o residentes del Reino Unido o ciudadanos del Reino Unido. Así que no puedo darte más información sobre ese esquema en particular. Si tu interés está entre ambos, la recomendación, como dijimos, es siempre preguntar cuál sería el más adecuado para ti.
Buenas noches. Con respecto al tema a investigar en el máster, ¿se puede proponer uno diferente a la lista establecida? Sí. ¿Hay alguna restricción de edad para las 3 categorías? No. Por las líneas de explicación expuestas, las becas están más dirigidas a carreras de medicina humana, no necesariamente. Pueden haber también temas de ciencias básicas, en la medida que podamos darles una aplicación a temas de salud. Wellcome Trust, al fin y al cabo, es una organización que financia investigación en temas de salud. Si buscamos o si proponemos un tema de ciencias básicas absolutamente centrado en las ciencias básicas, de las cuales no se pueda desprender una aplicación a salud, quizás no sea una pregunta muy ganadora. Pero nuevamente, al final los que van a decidir eso son los evaluadores, y la mejor manera de salir de dudas es preguntándoles a ellos directamente. Pero la recomendación en general sí es que tenga cierta aplicación a salud. ¿No es necesario ser médico para postular? No, no es necesario ser médico para postular. ¿Qué sugerencia tienes para la entrevista, asumiendo que llegue a ese nivel? La sugerencia realmente es practicar. Practicar para la entrevista lo más que se pueda. 2, 3 entrevistas modelo, digamos, y tener entrevistas también con distintos personajes. Una podría ser con personas de la materia, quizás con personas más senior, más experimentadas en el tema, que te puedan retar o hacer preguntas más específicas o teóricas. Y después también un mock interview, un ejemplo de entrevista con pares que te puedan hacer notar las muletillas, que te puedan hacer notar que quizás estás parado con las manos dentro de los bolsillos, o que no tienes contacto visual, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que al momento de la entrevista es bastante importante practicar. Practicar y saber que las entrevistas en Welcome, por lo menos cuando eran presenciales, son muy conocidas por generar miedo, porque es una gran sala blanca en donde tú estás al medio y es una mesa en forma de U, y a ojo de buen cubero me atrevería que son entre 15 y 20 personas que te están mirando y te están evaluando. Entonces, saber o tener las habilidades para enfrentar ese tipo de retos es importante también. De no ser aprobada la propuesta, los revisores envían un feedback, inclusive cuando uno pasa la entrevista, recibe ya en ese momento cierto feedback de lo que ha sido las evaluaciones en la etapa previa. La verdad que no sé si cuando uno termina todo el proceso y no es exitoso, recibe algún feedback, pero sí sé que antes de la entrevista uno recibe el feedback de las etapas de evaluación previa. El espacio o lugar, o place, debe estar en el país de medios y bajos ingresos, sí. Welcome puede tener cierta flexibilidad si es necesario. Es decir, por ejemplo, podrías decir, digamos, aplicas para el doctorado y dices, voy a hacer este tipo de experimentos, este tipo de técnicas, pero los expertos en la materia están en Londres. Entonces voy a pasar 6 meses, 8 meses, un año en Londres con esta gente, con este grupo, desarrollando las habilidades, desarrollando el conocimiento, y después voy a volver. Entonces, es flexible en la medida que sea justificable, y más aún si va a tener una repercusión positiva en tu desarrollo profesional y en el trabajo que has propuesto. En la medida que al final la mayor parte del tiempo la pases en tu país o en un país de ingresos medios o bajos, Welcome puede ser bastante flexible, y eso ha sido mi caso. Es el motivo por el cual estoy aquí. Hice primer año, un poco más del primer año en Londres, y me reinstalé aquí a inicios de este año. Bien, creo que esas son todas las preguntas de momento. Si tienen más preguntas, por favor no duden en hacerlas. Y les comento rápidamente, entonces, cuáles son los planes que hemos desarrollado con Cayetano, con la universidad, para miembros de la comunidad herediana en esta primera etapa.
Hay una pregunta más. Dentro del tópico, ¿puedo presentar una propuesta de investigación en salud pública sin ser médico? Sí. Sí, sí, no hay problema. Uno puede aplicar a cualquiera de las etapas sin ser médico, sí. Entonces comentamos rápidamente cuáles son los planes que tenemos o que hemos desarrollado para la comunidad herediana junto con la DUIC y la Escuela de Posgrado, y impulsados nuevamente por las personas que hemos tenido la suerte y el honor de trabajar con Welcome, y en un afán de devolver un poco a nuestra casa, a nuestra universidad, y fortalecer los vínculos con Welcome. Hemos desarrollado un plan en el cual vamos a fortalecer las aplicaciones. Esperamos que con esta charla ya hayamos logrado que haya más interesados dentro de la comunidad herediana, dentro de todos los laboratorios que tiene nuestra universidad, dentro de los centros, dentro de los institutos, dentro de los grupos de investigación. Esperamos que con esta charla y con la información que hemos brindado y con los comentarios que pueden haber de los asistentes a otros miembros, ya hayamos logrado un mayor interés en las postulaciones de Welcome, y hayamos logrado motivarlos a que postulen a estos fondos de financiamiento que, desde mi humilde experiencia, son muy alentadores, son muy buenos, te permiten crecer, hacer mucho networking, y te dan mucha holgura para desarrollarte como profesional joven en investigación y desarrollar tu carrera dentro de las ideas que tienes. Entonces, ese es el primer hito que esperamos haberlo logrado ya con esta charla, y igual estaremos enviando mayor información a través de los correos institucionales. Y lo segundo que vamos a hacer es trabajar con jefes de laboratorio, líderes de grupos de investigación, de centros, de institutos, para identificar con ellos personas que pueden beneficiarse de cada uno de las etapas que hemos descrito: maestría, doctorado o intermedio, ya que está buscando cierta independencia como investigador. Tenemos lamentablemente un número limitado de personas a las cuales vamos a poder mentorear o ayudar de cerca por los recursos disponibles, pero vamos a identificar a estas personas. Ellas van a hacer sus aplicaciones, a empaparse de cuáles son los requisitos para cada uno de los niveles, identificar y trabajar con sus mentores y empezar a hacer sus aplicaciones. Tenemos un esquema de trabajo. Por ejemplo, esperamos que para noviembre vamos a planificar la primera entrega, en la cual vamos a tener una evaluación por pares. Es decir, sus colegas, personas en niveles similares, yo, Cecilia, otros investigadores en niveles similares, vamos a evaluar, entre comillas, evaluar y dar recomendaciones para ver si se entiende todos los temas que hemos conversado en la charla, si se entiende, si es convincente, si es claro, si es emocionante, si me está vendiendo una idea que realmente suena apasionante. Se va a devolver con feedback para que sigan trabajando, y en enero, febrero del próximo año se va a repetir este proceso, pero ahora lo van a revisar nuestros investigadores seniors. Los investigadores que todos vemos, los que todos conocemos o a quienes hemos admirado o respetado a lo largo de nuestra formación como estudiantes, como investigadores. Jefes de laboratorio, jefes de instituto, jefes de centros, decanos, etcétera, etcétera. Ahora ellos van a ser sus evaluadores. Darán también feedback, también darán recomendaciones que cada uno deberá trabajar con sus asesores o mentores. Y la idea es tener una cohorte de aproximadamente unos 4 o 5 aplicantes para maestría, 2 aplicantes para el programa de doctorado y 1 para el programa de intermediate, que puedan tener una aplicación más sólida, más robusta, para enviar en abril o mayo del próximo año. A lo largo del proceso de evaluación seguirán recibiendo apoyo. Como comentamos en una de las preguntas, si pasan a la entrevista, buscaremos la manera de hacer entrevistas simuladas. Si pasan a la etapa de aplicación completa, igual haremos evaluaciones internas, etc. La idea es, 1, hacer que haya más aplicaciones de Cayetano. Welcome Trust nos ha buscado, nos ha dado el privilegio, y tenemos que devolver eso con mucha responsabilidad y darle más aplicaciones. Pero no solamente en cantidad, sino en calidad.
Y es por eso que estamos formando todo estas etapas previas de evaluación interna. Revolvemos antes de acabar con un par de preguntas adicionales. Si yo cuento con un grado de maestría que logré recientemente, ¿podría postular al doctorado? ¿O sería necesario mayor experiencia en investigación? Gracias. Eso va a depender realmente de la experiencia que tienes ahora, que digamos, no conocemos. Si ya tienes cierta experiencia, quizás has participado en 1 o 2 proyectos, quizás tienes algunos artículos, o, en fin, tienes la maestría recientemente, pero previamente has trabajado por, qué sé yo, 3, 4, 5 años ya en el área, quizás sea suficiente. Pero eso lo va a determinar al final Welcome, y te invitaría a que hagas un resumen de 1 o 2 páginas con un mini resumen de tu CV en ese espacio de 2 páginas máximo, y les escribas y les digas, este soy yo, hasta aquí he llegado, estos son mis méritos, mis logros, mis antecedentes profesionales y académicos. ¿Cuál sería la recomendación más adecuada? Muchas gracias. Y finalmente, si uno pretende presentar una propuesta colaborativa entre UPCH y otra universidad, ¿se puede contar con la mentoría de ustedes o profesores de UPCH? Si es que es parte de la comunidad herediana, es decir, si es que eres miembro de Cayetano y desde Cayetano buscas hacer una propuesta con otra universidad, sí, pero si eres miembro de otra universidad y que está buscando colaboración de alguien de UPCH, de momento no, lamentablemente, por los recursos que tenemos disponibles a la fecha para llevar a cabo este pequeño piloto. Y hay una... en el chat Cecilia les ha puesto una encuesta que es realmente solicitud de welcome, y les pediría por favor a todos los que nos acompañan que la llenen. Igual se les va a enviar por correo en las siguientes fechas si es que no lo han hecho ahora, pero les pediría por favor que lo hagan para saber cómo nos ha ido nuestra primera charla. Y hay una pregunta más. ¿Cuándo es el deadline de la próxima convocatoria de International Early Career Fellows? La siguiente convocatoria inmediata es en noviembre. Como les comentaba, normalmente es en mayo y noviembre de cada año, así que la respuesta es en noviembre, pero dados los tiempos, estando ya a puertas de octubre, consideraría humildemente que es muy prematuro, a menos que ya tengas alguna experiencia previa en una aplicación previa que, entre comillas, puedas reciclar. Es por eso que estamos haciendo el programa pensando en la primera convocatoria del próximo año, que debe ser entre abril y noviembre del próximo año. Rodrigo, hay una pregunta más en la sección de preguntas y respuestas. Sí, van a postear esta charla. No tengo esa información. ¿Ustedes me pueden ayudar con eso? Sí, la estamos grabando y si está Rodrigo de acuerdo, Sí, claro que sí, por nuestro lado. Sí. la podemos postear. Creo que va a ser muy interesante que los profesores interactúen con los estudiantes para ver que tanto profesores y alumnos puedan interactuar y generar estas propuestas, como dice Rodrigo, que sean sólidas y que respondan bien a los requerimientos de Welcome Trust. El otro tema es que, por favor, llenen la encuesta que les han mandado. Esa encuesta va a ayudar a Welcome Trust y a nosotros a conocer mejor el perfil de ustedes, saber cómo matizar la convocatoria y poder hacer el seguimiento de esta propuesta que les acaba de explicar Rodrigo, de seguimiento para apoyo a los que están postulando en la universidad. Esta propuesta la vamos a hacer a través del CDC, donde vamos a poner los detalles, pero vamos con los resultados de la encuesta y con el feedback que tengamos de ustedes de esta charla, vamos a poder afinar mejor la convocatoria
y, y darle mejor detalles. O sea que no sé si es que le podemos pasar ahora el link para que lo encuentren dentro del CDC. Sí, en un minuto. Les pasamos el link, pero todavía la vamos a, en el transcurso de mañana o un par de días vamos a afinar bien la propuesta para que ustedes puedan entrar y que tengan ya las fechas claves. Y eso va a depender un poco de cuántas personas hayan demostrado interés en esta charla, que nos llenen encuesta y podemos afinar bien el número exacto de personas que van a estar en seguimiento y las fechas en las cuales deben presentar sus documentos. Y eso ya lo haremos en los siguientes días. Si es que no hay más preguntas, yo creo que solamente tenemos que agradecer a Rodrigo y a Cecilia, que nos han ayudado bastante con esta propuesta y que nos van a ayudar mucho más cuando tengamos que hacerle el seguimiento a todos los interesados en postular. ¿Alguna palabra final? No sé, Cecilia, Rodrigo. Bueno, por mi parte, agradecerles a todos la atención. Creo que ha sido un grupo bastante numeroso, más de lo que esperábamos. Y invitarlos ya sea a que quieran hacer el seguimiento, el programa de seguimiento, o hacerlo por su cuenta. Realmente invitarlos a planificar esta o otro tipo de aplicaciones con el tiempo necesario para que al final tengan propuestas ganadoras y puedan contribuir a sus propias carreras y a lo que cada uno desea hacer como investigador y contribuir, ¿no? Ok, bueno, entonces, igual vamos a estar mandándole por correo la encuesta a todos para que recuerden hacerla. Y por correo van a también recibir la invitación para este seguimiento del programa de Welcome Trust en la universidad. Muchas gracias a todos y esperaremos que tengamos muchas propuestas interesantes para trabajarlas en ellas. Gracias.